Muy buenos días, querido pueblo de Dios y toda la audiencia que en esta hora esté escuchándonos. Hemos llegado a este día jueves. Ya imagínense ustedes cómo los días han ido de rápidos y el Señor en su misericordia nos permite que conozcamos más de Él con esta lección que hoy traemos para ustedes, la cual tiene por título El desafío divino. ¿Cómo lo trata Dios en esta mañana, hermano Pastor, Ramiro muy buenos Gutiérrez? días, bendecido y otra vez agradecido con el Señor por esta oportunidad. Amén. Bueno, mi hermano Ramiro ha estado acompañándome prácticamente toda esta semana en el desarrollo de la lección. Ya la de mañana viernes la va a tener con el hermano Julio Reyes. Con él va a tenerla porque este servidor tiene que estar atendiendo un compromiso. Mañana estaré predicando en West Palm Beach, allá en el estado de Florida. Y estaré predicando ahí viernes, sábado y domingo. Así que aprovecho para decirle a nuestros eh, oyentes que puedan vivir en esa área, en West Palm Beach, que se acerquen, o mejor dicho, en el estado de la Florida, que se acerquen por ahí a West Palm Beach. No sé si tenga la dirección conmigo, pero después me hablan al 214-307-5344 y con mucho gusto les podemos dar la dirección de la iglesia donde este servidor va a estar. De paso, hermano Ramiro, hay un grupo de hermanos allí en la Florida que se juntan para seguir nuestros servicios en vivo los sábados. Y ojalá que puedan llegar allí a West Palm Beach para Oh, sería conocerlos, una ¿verdad? gran bendición. Conocerlos y poder convivir juntos. Van a estar las iglesias del Ministerio del Evangelio Eterno del Pastor Pérez, la iglesia de Tampa, la iglesia de West Palm Beach y la iglesia de Hialeah. Pero yo invito a estos hermanos que se reúnen los sábados en su casa y que siguen nuestros programas en vivo los sábados a que vayan a West Palm Beach para que sean parte de esa gran familia que estaremos adorando a Dios viernes, sábado y domingo con temas de salud, porque la hermana Marta Orozco también me va a acompañar. Ella como la consejera de salud va a tener los temas que tienen que ver con esa área. Y este servidor va a compartir el pan espiritual que Dios, que Dios de antemano tiene preparado para todos ustedes. Así que esa es la razón por la cual el hermano Julio va a tener con mi hermano Ramiro la lección de mañana viernes. Pero bueno, vamos de una vez a orar para estudiar la de hoy jueves, que se titula, como dije, El desafío divino. Ora, hermano Ramiro. Claro que sí, pastor. Altísimo Señor, creador de los cielos y de la tierra y por cuya Amén. voluntad existen, nuevamente están aquí estos tus siervos, Señor, y esa teleaudiencia que tú has previsto por tu anticipada misericordia, Amén. que hoy se hagan presente del estudio de esta lección. Así Te es. pedimos, Santo Espíritu de Dios, que llenes, Señor, estas mentes y estos corazones con la gloria del Omnipotente, Señor. Así es. Abre nuestro entendimiento, Señor. Usa nuestras palabras conforme a lo que tú tienes escrito y Así que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso esté en medio es. nuestro. Te Amén. damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, la vida y la salud, y esta oportunidad que nos das de glorificar tu santo nombre a través de la enseñanza de tu palabra. Amén. Dejamos nuestra oración agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué pregunta sin respuesta hizo Cristo a sus enemigos? Ayer nosotros mirábamos de que Él era un cordero sin mancha. Y mire, ¿se acuerda que decíamos que qué podría haber pasado por la mente de los judíos que estaban presentes cuando oían de que Él era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo? Yo supongo que ellos han de haber pensado, tiene que ser perfecto, tiene que ser intachable, tiene que ser sin mancha, porque los corderos que nosotros ofrecemos en el santuario son así. Bueno, hoy vamos a ver si efectivamente Cristo vivió ese tipo de vida sin mancha, sin contaminación. Miremos en la pregunta que les hizo a sus enemigos y que no pudieron respondérsela. Miremos eso en Juan 8:46. A ver qué dice, hermano. Mire, pastor, aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 46 nos dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? No te la ¿Quién pregunté. de vosotros me redarguye? Hermano, decir esas palabras, uno tiene que tener, como decimos, propiedad para decirlas. Uno tiene que tener derecho para decirlas. Porque esa expresión, ¿quién me redarguye?, lo que realmente significa es, ¿quién me acusa? Sí, pastor, una solvencia de autoridad, ¿no? De moralidad, de santidad, para poder confrontar. ¿Quién me acusa? O sea, que uno pueda decirle a sus opositores, ¿quién me acusa? O sea, eh, soy impecable, o sea, tengo todo el derecho de decirte esto, porque, a ver, muéstrame el pecado, muéstrame en qué yo he pecado. Y bueno, se quedaron callados, porque dice de que cuando él dijo esas palabras, estamos leyendo el verso 46 Sería el 40. y 7, porque él les dice, ¿por qué vosotros no me creéis Ujú. si digo la verdad? El que es de Dios, le dice, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces respondieron los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Él se preguntó, redargúyanme de pecado. O sea, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecador? ¿Quién de ustedes puede hacerme ver que yo he pecado? Y no pudieron, mejor le dijeron, bien decimos que qué demonio es el que tienes, porque sabían de que no podían responder eso. Pero para que Cristo dijera eso, por eso se llama la lección el desafío divino, identificarlo como cordero. Y lo hizo, porque sabía quién era. Y como dice el hermano Ramiro, no era el cordero del hombre, era el cordero de Dios, enviado como sustituto del hombre. Qué Pero, profundidad. pero pastor, si nos detenemos un momentico en la parte D del versículo, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aquellos corderos los llevaba quien tenía su pecado o los llevaban para cierto grupo de familias producto de su pecado. Pero lo otro que iba a retumbar en las mentes de aquellos hombres que estaban escuchando a Juan el Bautista era que iba a quitar el pecado del mundo. Ya el pueblo de Israel, la nación judía, no se podía dar por aludida de que solamente ellos podían participar en los planes de perdón de pecados delante de Dios, sino que venía el Cordero de Dios a darle ese beneplácito, ese favor y ese perdón a la humanidad entera. Amén. Me gusta eso que el hermano Ramiro está diciendo, porque el cordero es cierto que llevaban todos los días ahí al santuario, era limitado el alcance, pero aquí tenemos a alguien que dimensiona enormemente su alcance porque abarca al mundo. Así fue como lo abarcó a usted. Amén, y me abarcó pastor. a mí y te abarcó a ti, amigo televidente y radioyente. Ah, qué cordero más especial. El pecado de todo el mundo, él pudo quitar al ofrecerse. Y bueno, por eso es que, ayer decía la lección ayer, en él podemos nosotros también alcanzar la obediencia, porque él lo hizo como humano, como humano. Él no usó la divinidad para ser obediente. Él veló su divinidad con la humanidad. Y así fue como él nos mostró que igualmente nosotros podemos lograrlo. Por supuesto, él tenía conexión íntima con su Padre, de allí recibía él. Y no solo con el Padre, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estuvo con él, fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo que él dijo, yo dijo, por el poder del Espíritu Santo es que echo fuera a los demonios, decía él sabía de que estaba en él la presencia de los otros dos miembros de la divinidad, como son el Padre y el Espíritu Santo, pero él la tenía como humano porque gozaba de una íntima relación con ellos,
cosa que usted y yo también podemos Amén, pastor. tenerla en la medida en que estudiamos la palabra, en la medida en que oramos, meditamos en Él y compartimos también. Nosotros también, hermanos, tendríamos algo que nos va a dar también fuerza, poder para obedecer. Bueno, después que Juan el Bautista presenta a Cristo ante el pueblo como el Cordero sin mancha, vale la pena que también reforcemos ese argumento con una nota del deseado de toda la gente de la página 87 que está para comentar eso. ¿Qué le parece si lo Claro que comparte? sí, pastor. Nos dice aquí el deseado de todas las gentes. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso esto. Dice que Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Así es, pastor. Juan bautizó a muchos. Muchos él tuvo el privilegio de bautizar, pero Dios le había dado una señal. Y sobre tal persona, cuando lo bautices, yo me voy a manifestar. Y efectivamente, el día del bautismo de Cristo, él dice, hace una oración, Jesús la hace. Dice que quedó profundamente conmovido Juan, dice, al ver a Jesús postrarse como suplicante, dice, para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Mire qué tremendo. Sí, la sumisión, la humildad y ese deseo en su corazón de cumplir con la voluntad de Dios. Y en respuesta a aquella oración de Jesús, buscando la aprobación de su Padre, Juan ve efectivamente, dice que la gloria de Dios le rodea y oye esa voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy contento. Y ve, dice el Espíritu Santo, que viene sobre él. Y como decía en el sermón que prediqué hace unos días, esa paloma o esa luz en forma de paloma eran símbolo de la humildad y amabilidad que Cristo tendría para con la raza humana. Pero allí el Señor, en respuesta a su oración, recibe la presencia divina, que son las que estarían con él, sosteniéndole. Fue cuando Juan miró eso que entendió la señal y lo identificó y dijo, este es el Cordero. Qué hermoso, la verdad. Cuando uno analiza y detenidamente uno trata de vivir la escena, no deja de uno de decir, qué hermoso esto. Qué privilegio para los que estuvieron aquel día allí, mirándolo y oyendo semejantes palabras. Jesús, nuestro Cordero sin mancha. Jesús buscando la aprobación de su Padre. Jesús, hermanos, es nuestro Salvador. Vale la pena que nosotros seamos fieles seguidores de Él. Vale la pena, amigo televidente, que tú te rindas a Él. Vale la pena que abraces su gran sacrificio que ha hecho, porque Él como Cordero sin tacha, sin defecto, limpio, se ofreció para que tú tengas oportunidad de salvación, para que tú seas salvo, para que tú tengas esperanza. Y el apóstol Pedro, así como Juan lo identifica con esa manera tan elocuente, diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el apóstol Pedro, hermano Ramiro, también tiene palabras sobre Jesucristo muy interesantes. Vamos a leerlas. Miremoslo, pastor, está en Primera de Pedro y el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18. También tenemos el 19. En el 18 nos dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es asombroso, pastor, es asombroso. Vuelvo a tomar otra vez las palabras que usted al comienzo mencionó acerca de qué cruzaba por la mente de aquellos hombres al escuchar las palabras de Juan. Y luego me dirijo a que Juan puede ver por ese poder que Dios le había dado a Juan de identificar al Cordero de Dios, y esa exclamación de decir, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cita divina en la historia, una cita que no va a ser borrada no va a ser borrada en la eternidad. Pero ahora yo me pongo a pensar en la cita que tiene cada ser humano hoy día al escuchar la palabra, porque la palabra que está escrita aquí es una palabra que sucedió con hechos reales de parte de un Dios misericordioso. Pero entonces mi sentimiento es para usted, querido amigo que nos escucha, querido teleaudiente, es una cita divina en la historia de la eternidad. Hoy Cristo quita el pecado del mundo. Y no sé cuál sea la condición de usted, querido amigo que nos escucha, pero también como en aquel día Juan pudo identificar al Cordero, como aquellos que le escuchaban y pudieron tener en su mente y en su corazón diferentes tipos de sentimientos, no sé cuál es el que está produciendo hoy en usted, si ya ha aceptado a ese Cordero de Dios sin mancha para limpiarle su pecado, porque a eso fue lo que Él vino, a rescatar lo que se había perdido, a limpiarnos de nuestros pecados, y abre hoy una puerta de salvación para aquel que nos esté escuchando, para aquel que nos está viendo. Hoy es día de salvación, hoy es la oportunidad para poder recibir a ese Cordero sin mancha. Aquí en el versículo 19, pastor, si miramos bien aquí, dice, deja la claridad en el 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Ya aquí deja una salvedad, pastor. Si bien el Antiguo Testamento, la ley nos había dejado escrito que sin ley, que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión ni perdón de pecados. Exacto. Pero aquí el apóstol Pedro va un poco más profundo y nos deja decir que aquí es la sangre del Cordero de Dios. Dice la sangre de Cristo, de ese ser que Dios había enviado en su Hijo puro, sin mancha, para derramar su sangre preciosa, porque aquí sí nos deja la salvedad, Pedro, de que la sangre es preciosa. Sí, por eso es que nosotros hemos sido comprados con sangre. Jesús compró a la iglesia con sangre. Jesús lo compró a usted con sangre. Yo he sido comprado con sangre. Acuérdese que usted y yo le pertenecíamos a otro. Así le pertenecíamos a otro porque voluntariamente le cedimos nuestra libertad, y nos tenía prácticamente como esclavos. Pero Cristo viene y nos compra, pero lo que tuvo que hacer, dar su sangre, la sangre de un cordero, hermanos, que es sin mancha, un cordero especial, es la que ha hecho posible que nosotros hoy podamos llamarnos hijos de Dios y que tengamos esta esperanza, como dice la lección en su título general. Vamos a comentar o vamos a leer, y por supuesto también podemos hacer comentarios de las notas que aparecen en relación con este texto que acabamos de leer, de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata ni cosas corruptibles, sino con la sangre de ese Cordero sin mancha. De ahí se extrae el título de la lección de hoy. Vamos a leer algunas notas del Espíritu de Profecía en relación con ese texto. Comencemos con la primera, si gusta, hermano Ramiro. Claro que sí. Se dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9.
Los hombres necesitan comprender que la deidad sufrió y se angustió en las agonías del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio para el rescate del mundo, compró a la iglesia con su propia sangre. La majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre la tierra. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista del tomo 7, la página 919. ¿Cómo le llama la mensajera del Señor Elena White a los que le dieron muerte a Cristo? Le dice fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre la tierra, y sin embargo, mire la barbaridad que hicieron, matarlo. Bueno, de todas maneras podría decir alguien, pues si era el Cordero tenía que morir. Sí, pero que se le dé muerte de esta manera tan tremenda y que a manos de aquellos a quienes él precisamente venía a salvar o venía a rescatar, es algo que es bien difícil aceptar. Pero yo quisiera destacar algo aquí de la nota. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y digo que lo quiero destacar porque la deidad la componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y quiero destacar esto porque nosotros vemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un Cordero sin mancha, pero la verdad es que la deidad se dio a sí misma. La deidad acordó de que fuera así, pero en esa decisión de que Jesús muriera, ellos también estaban experimentando el sufrimiento. Dice aquí, no, porque aquí es Dios desafiando, aquí es la divinidad desafiando, porque acordémonos que Cristo fue 100% humano, pero también 100% divino. Amén. Y en su humanidad, Él les dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado? Ese es un desafío que Él hace, y no pudieron responder, mejor lo acusaron todavía más, diciéndole que demonios tenía. Pero también, pastor, miremoslo bien, que ante la justicia perfecta de Dios, más que desafiarlos, les estaba dando la oportunidad que si habían algo malo en él, lo dejaran saber. Pero ya vemos que como no tenían ninguna manera de redarguirle, se fueron por entre las ramas aduciendo otras cosas como su origen y qué tiene y qué no tiene. Pero la pregunta en sí que el Señor les hace, realmente no la pueden responder, porque no había también cómo, ¿no? Es que la verdad era impecable. Aquí está la nota, dice, en su vida terrenal, Cristo desarrolló un carácter perfecto, rindiendo una obediencia perfecta a los mandamientos de su Padre. Es que cuando nosotros nos proponemos con la ayuda de Dios a obedecerle a Él, entonces se va a mirar en la vida, ese reflejo del carácter de Dios, porque hay declaraciones inspiradas del espíritu de profecía que dicen de que la ley de Dios es el trasunto de su carácter, viene siendo como una copia de su carácter, y en la medida en que uno se pone con la ayuda de Dios a obedecer esos mandamientos, eso que es el trasunto del carácter de Dios viene y se refleja en la manera de vivir de uno. Por eso dice que Cristo en su vida terrenal desarrolló un carácter perfecto, rindiendo una obediencia perfecta a los mandamientos de su Padre. Nosotros podemos ver de que si hablamos de obediencia, aquí tenemos a alguien que perfectamente obedeció los requerimientos del Padre. No sé si hay algo que usted quiera agregar. No, lo que estoy viendo a las palabras que usted acaba de mencionar anteriormente es que es la regeneración que ocurre dentro de nuestro interior para mostrar otro estilo de vida, algo que no teníamos.
dejando de ser lo que éramos para pasar a ser lo que no éramos. Y esto solamente lo podemos lograr mediante los mandamientos que el Señor ha dejado, mediante la obediencia que el Señor Jesucristo mostró en su vida terrenal, para que se produzca en nosotros eso que hay en Él. Claro. Si gusta seguir leyendo la nota. Ah, sí, continuando dice, al venir al mundo en forma humana, al sujetarse a la ley, al revelar a los hombres que llevarían sus enfermedades, sus dolores, sus culpas, no se hizo pecador. Ante los fariseos podía decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Según Juan 8:46. Ninguna mancha de pecado se halló en él. Permaneció ante el mundo como el Cordero Inmaculado de Dios. Destructor de los jóvenes, 29 de diciembre de 1898. Qué hermosas palabras. Para poder él decir, ¿quién me redarguye de pecado? Era porque como humano se había sujetado, dice, a la ley. Y de esa manera, él también iba a llevar las enfermedades, los dolores y las culpas del pecador. Sin embargo, eso, dice, no lo hizo a él pecador. Es decir, no lo hizo caer en la desgracia que nosotros hemos caído, como es en esta pecaminosidad de la cual él, por su gracia, nos ha salvado. Pero por eso él les podía decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque como cordero sin mancha, imagínese usted, el día que él se bautizó, escucharon los presentes que él iba a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y tiempo después de haber vivido ya, y que ellos habían mirado cómo vivía, ahora él viene y los desafía a que le digan, oh, si eres aquí. A él nunca le pudieron decir, oh, si tú eres un criticón. Nunca pudieron decirle, Nada. Tú siempre andas criticando a la gente, tú siempre andas con tus malos pensamientos, a ti te hemos visto en la cantina, a ti te hemos visto que andas saliendo de los bares, que andas allí saliendo de los lugares que no debes, a ti te hemos visto allí que andas en el pecado de la pornografía. Nunca, nadie le pudo decir nada. Y por eso él con solvencia moral le dice, ¿quién me redarguye de pecado? Juan me presentó como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. He vivido como un cordero sin mancha, sin defectos, sin nada que ustedes me puedan acusar, pero de todas maneras aquí estoy. Acúsenme. ¿Quién? Y no pudieron porque efectivamente hasta ese día y hasta el día en que murió fue completamente impecable. Impecable, pastor. Ahí vemos que no hubo poder humano que pudiera señalar en el Señor Jesucristo algún tipo de pecado, de falla o de mancha en él. Más bien todo lo que ellos arguían era precisamente el trabajo que él estaba haciendo, dándole cumplimiento a la ley, dándole cumplimiento a los mandamientos y dando a conocer el amor del Padre. Sobre eso fue que se basaron ellos en andarle señalando, juzgando y criticando. Así es. Bueno, ahora, después de que se ha analizado esta pregunta, viene una segunda pregunta en la lección, y es esta que dice, ¿cómo podemos ser salvos? Vamos a leer Juan 3:16 al 18. Claro que sí, pastor. Miremos a ver lo que nos dice la Escritura aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16 al 18. Nos dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, según estas citas bíblicas, ¿cómo podemos ser salvos? Ni más ni menos que confiando, creyendo
en ese gran sacrificio que hizo y aceptándolo como nuestro único Salvador. Así es, pastor. Son impresionantes las palabras que hemos leído cuando nos dice de que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si el mundo se pierde, será porque así lo quiere, pero esperanza tiene. Esperanza de salvación la tiene. Si usted, mi amigo televidente y radioyente, decide perderse, es su decisión, pero usted tiene esperanza de vida eterna. Usted tiene esperanza de salvación, porque Dios lo ha amado tanto a usted que entregó lo mejor que tenía, lo mejor que había en la divinidad, a Jesucristo. Entregó, bueno, tal vez no lo mejor que tenía la divinidad, porque todos ellos son mejores por excelencia, pero entregó desde el punto de vista paternal, pues el Padre entregó al Hijo. Y en ese sentido ha sido grande el sacrificio. Si nosotros queremos ver la relación de Dios con los creyentes, es mejor mirarlo como un padre y mirar a Cristo como un hijo. Y en ese sentido nosotros vemos al Padre entregando al Hijo, único, dice, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Hermanos, hay que creer, pero no creer de palabras, sino con hechos. La palabra creer significa confiar. Yo creo en usted, yo confío en usted y yo acepto lo que usted hace y porque creo quién es usted. ¿Por qué no creer en Cristo y aceptar su plan de salvación? Amén. ¿Por qué no confiar en Cristo y creerle de que por su justicia, que por su sacrificio, yo ahora soy perdonado? Hermanos, ¿cómo podemos ser salvos? Creyendo en el grande sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Amén, pastor. Usted lo ha dicho, de la única manera que tenemos a la luz de las Escrituras para poder ser salvos es a través de creer en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El pastor ya lo ha dicho, está en el corazón de cada oyente el poder creer, de poder aceptar el regalo que Dios ofrece. Y como es un regalo, pues es gratuito, no está costando nada. Lo que más va a costar es la ternura con la cual el corazón abrace esta palabra. Pero yo lo invito, querido amigo que nos escucha, es en la soledad, es en un momento íntimo con Dios donde usted puede albergar que esta palabra produzca un efecto, y un efecto para una salvación eterna. Amén. Bueno, yo quiero compartir una cita de la Biblia de estudio. De paso, no tengo la Biblia de estudio conmigo ahora, pero pues un día de esto las mostré. Las Biblias de estudio a las cuales me refiero son esas Biblias que tienen los comentarios del espíritu de profecía y que también tienen el himnario antiguo, el himnario adventista antiguo. Así que aquí en el ministerio tenemos esas Biblias de estudio, y si a alguno pues le interesa saber cuánto cuestan o la información acerca de ellas, pues llame al número de nuestro ministerio, que es el 214-307-5344. Pero en esta Biblia de estudio nosotros encontramos cosas que nos amplían más el entendimiento. Mire lo que dice en relación con los textos que acabamos de leer. El plan de la redención, dice, supera en mucho la comprensión de la mente humana. Porque hemos leído que de tal manera te amó Dios, de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito. Bueno, dice que este plan supera en mucho la comprensión de la mente humana. La gran condescendencia de Dios, dice, es insondable misterio para nosotros. No puede comprenderse completamente la grandeza del plan de redención, ni la sabiduría infinita podía idear un plan que lo superara. Y solo podía tener éxito, dice, revistiendo la divinidad con humanidad, convirtiéndose Cristo en hombre y sufriendo la ira que ha causado el pecado debido a la transgresión de la ley de Dios. Hermanos, este tema de la redención es una ciencia, es un conocimiento profundo, y nosotros
no lo hemos comprendido completamente. Pero este es un plan grande, dice, y al mismo tiempo, pues terrible, de que Dios pueda ser justo, de que Dios pueda ser justo y aún así, hacerse humano para justificar a todo el que cree en Cristo y lo recibe como su Salvador personal. Esta es la ciencia celestial de la redención, de salvar al hombre de la ruina eterna, y solo puede llevarse a cabo por la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad, por su triunfo sobre el pecado y la muerte. Pero todas las inteligencias, dice, limitadas, se frustran cuando tratan de examinar a fondo este plan. Es algo grande, Profundo, la ciencia de la redención. profundo, pastor. Y yo quisiera resaltar una cita que tenemos aquí también al respecto, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, la página 147 y 148. Nos dice que, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Y es lo que usted anotaba anteriormente, que la sierva del Señor nos deja conocer aquí, que así como hemos sido mordidos por la serpiente y hemos caído en pecado y hemos tenido una vida pecaminosa, tenemos siempre la oportunidad de ver a la cruz, donde la luz refleja el amor de Dios para perdonarnos. Todavía estamos a tiempo de poder volvernos de nuestra vana y pecadora forma de vivir, y en las maneras, actos, actitudes, pensamientos, sentimientos u obras que hayamos hecho para ofender a Dios, para transgredir su ley, todavía el Señor está esperando al pecador con sus brazos abiertos, brazos de amor, para perdonarlos, para cambiarlo, para transformarlo y para darle ese regalo de la vida eterna. Es admirable, hermanos, cómo la lección trae a colación el acto de Moisés de levantar la serpiente en el desierto, porque es la misma manera como nosotros podemos salvarnos, mirando a Cristo levantado en la cruz. Pero miren, yo quisiera hacer un poquito de referencia a esto que acabamos de leer. Hermano Ramiro, en el desierto aparecieron unas serpientes y estas mordían a los israelitas y eran venenosas. Y el que pues era mordido por la serpiente, moría. Bueno, era ya mucha gente la que estaba siendo muerta por este tipo de animales, de serpientes venenosas, de manera que Moisés le dice a Dios, ¿qué hago? La gente pues está aquí falleciendo con estas serpientes que aparecen, ¿y qué hago? Y mire Dios, hazte una serpiente de bronce, le dice, levántala en un asta y diles que cuando los vuelvan a morder una serpiente, que miren a esa serpiente que va a estar levantada, y ahí va a suceder el milagro. Pero había algo que le tocaba hacer al ser humano, y era mirar. Mirar. ¿Qué tal si decía usted, yo no creo en eso? Moisés, ¿cómo yo voy a mirar esa serpiente de bronce que ha levantado y la tiene ahí en esa asta? Bueno, pues si usted no quiere mirar, si usted no quiere creer en eso, pues la serpiente lo muerde y se muere. Pero usted tiene que hacer algo, y es mirar, creer en eso. Resulta que hoy con Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Cristo ha sido levantado en una cruz. Y todo aquel que ha sido mordido por la serpiente que se llama diablo y Satanás y le ha puesto el veneno del pecado, puede ser nada más librado de eso mirando a ese Cristo levantado en la cruz, que hace posible con ese sacrificio el que usted sea salvo. Amén, pastor. Definitivamente es la única forma de ver el acto sacrificial de Cristo para el perdón de nuestros pecados. No hay manera de nosotros poder encontrar un camino de salvación solo mirando el sacrificio Amén. de Cristo. Si usted decide no mirar, si usted decide no creer en eso, pues tristemente, hermano, se va a perder. Se va a perder, porque la lección dice, ¿cómo podemos ser salvos? Pues mirando y creyendo
en el grande sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y vale la pena que lo hagas, y vale la pena que confíes, y vale la pena que creas, porque Él sí, mira, Él sí no ha pecado. Él tuvo todavía esa, digamos así, digamos, esa autoridad para decir, redargúyanme de pecado, acúsenme, muéstrenme en que yo pude haberme equivocado o fallado. Él pudo haber, tenía todo el poder, toda la autoridad para decirlo. Y precisamente porque Él, sin haber pecado, siendo sin mancha, muere, es que tú puedes creer, hermano, tú puedes creer y confiar en ese sacrificio. Haz tu parte, mirar y creer, para que así el veneno del pecado no te lleve a la muerte. Así te vas a salvar. Y por supuesto, entendiendo esto y mirándolo, Él te manda otra vez y te dice, ahora guarda mis mandamientos. Porque por esos mandamientos que tú transgrediste, yo he muerto, te he salvado de esa muerte a ti que te corresponde, pero ahora guárdalos por amor. Si me amas, guárdalos. No sigas más en transgresión. Así el Señor nos presenta su plan. Así es, pastor, los mandamientos están dados para nuestra protección. Exacto. Es única y exclusivamente protección. Cuando no los vemos como una obligación o como una ley impuesta para nuestra incomodidad, no, tenemos que ver los que son la manera como Dios ha puesto luz para protegernos, así como paramos en una luz roja para evitar que otro carro que va en otro sentido nos vaya a atropellar. Entonces también están estos mandamientos para protegernos de poder caer en otro tipo de situación que nos acarrearía pecado y por ende muerte, ¿no? Así es, exactamente. Bien, vamos a continuar aquí con la nota. Dice, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. ¿Qué le parece, hermano? Dice que el amor del Señor nos atrae a Él. Y dígame usted si usted no se ha sentido atraído por ese amor de Cristo. Por supuesto, pastor, por supuesto, porque esas son preguntas que me he hecho yo por mucho tiempo y me las sigo haciendo todavía. La manera como Dios, para poder resolver este asunto del pecado, tener que justificarse por medio de Él mismo a través de su Hijo, descender a esta tierra y en un acto de amor, porque Dios es Dios, pastor. Él puede hacer las creaciones que desee, borrarlas y quitarlas, pero no, Él tiene tanto amor a esa creación que ha hecho en nosotros, que todavía nos da la oportunidad, que todavía Él desciende, una divinidad tan grande, porque no podemos tener idea de qué tan grande es el Señor. Pues, tuvo que haberse convertido en un hombre para podernos dar a conocer su amor. Y ver estos hechos que están fuera de cualquier alcance y percepción humana, lo atrae uno, pastor. Exacto. Lo atrae uno a sentir que realmente las cosas son así. Y bueno, dice que cuando sea usted atraído por ese amor, entonces dice, usted va a venir a los pies de la cruz arrepentido por sus pecados que crucificaron al Salvador. Y entonces dice el Espíritu de Dios, va a producir por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se van a sujetar en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente serán creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a Él mismo. Entonces la ley de Dios dice va a quedar escrita en la mente y el corazón y va a poder decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, pastor, esto es impresionante. A mí es lo que diariamente le pido al Señor, y todo creyente debería pedirle al Señor, que esa ley quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, quede grabada, porque es la única manera de nosotros poder vivir una vida de victoria. Amén. Bueno, así de esta manera el desafío divino ha llegado a nosotros para decirnos, yo no he cometido ningún pecado, hay algo de lo que me puedan acusar, por lo tanto pueden confiar en mí para salvarles, porque no he cometido ningún pecado. Ustedes no me pueden acusar, yo los desafío que si tienen algo que me lo digan, no lo tienen, entonces pueden confiar, pueden creer, porque yo, con mi vida impecable,
he podido satisfacer las demandas de la ley y ahora, como ustedes son los que merecen morir, yo de todas maneras los amo tanto que voy a morir por ustedes. Me entrego por ustedes. Derramo mi sangre por ustedes porque quiero que ustedes sean salvos. Hermanos y hermanas, el Señor en su grande misericordia proveyó para nosotros la salvación. Es carísima la salvación, cuesta la sangre de nuestro amado Jesucristo, y lo mejor de todo es que lo hizo porque te amaba a ti, porque nos ama a nosotros. Y hoy, en esta lección, Él nos dice, si te dejas atraer por el amor que te tengo, entonces vas a caer arrepentido a los pies de la cruz, reconociendo tu pecado, y no vas a continuar más en ellos. Y me vas a entregar tu corazón para yo poner allí mis leyes. Y tú vas a sentir que es un deleite vivir. Y vas a decir, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Hermanos, que Dios nos ayude para que esto sea realidad en nuestra vida. Y que creyendo en Jesús, nos salvemos hoy, mañana y siempre. Oramos. Claro que sí, pastor. Amado Padre, muchas gracias porque una vez más con esta lección nos confirmas quién tú eres, hasta dónde llega tu santidad. Tú, oh Dios, en esta lección nos muestras hasta dónde la pecaminosidad del hombre no pudo penetrar tus entrañas, hasta dónde el pecado no pudo contigo y tú pudiste decir, ¿quién me redarguye? Oh Padre, admiramos tu impecabilidad, admiramos tu santidad, tu manera de vivir, admiramos que realmente eres alguien confiable, eres alguien en quien podemos creer. Y lo más bonito es que como resultado de creer y confiar, nos espera la vida eterna, porque los que creen en ti no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Ayúdanos, Señor, a confiar y creer, y que nos lleve a obedecerte, no seguir más en desobediencia a tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, este día a creer y confiar en ti, pero que sea así todos los días. Gracias, Padre, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ya terminamos. Tres, pero Julio, no sé, ¿qué quedaron? ¿Cuándo van a agarrar la que falta? A ver si de pronto él tiene tiempo para ir a hacerle alguna... Fiel discípulo del buen Jesús.